En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos acercamos paso a paso a la Semana Santa para celebrar el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección. Celebramos ya el segundo domingo de este tiempo sagrado, tiempo de gracia, de Cuaresma. Y la Iglesia nos propone en este domingo, para que meditemos en el misterio de la transfiguración de Jesús. Hemos escuchado el relato de San Lucas, también lo relata San Mateo, también San Marcos, y San Pedro en la segunda carta hace referencia también a este misterio, cuando vimos al Señor en la montaña santa, lleno de gloria. El relato de los evangelistas, acabamos de escuchar el de Lucas, Jesús en esa ocasión sube a un alto monte. El texto dice un alto monte, le llamamos el monte Tabor, pero probablemente fue un monte más alto que el monte Tabor, el monte Hermón. El Tabor no es tan alto. Sube a un alto monte a hacer oración y quiere ser en esa ocasión acompañado por 3 discípulos, por 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Hay una lección allí particular de esos 3 apóstoles, de alguna manera predilectos, amados de una manera muy particular por el Señor. Pedro, la cabeza del colegio apostólico, aquel que iba a ser el primer papa, ¿no?, sobre la cual iba a ser edificada la iglesia, esa piedra. Juan, el discípulo amado, especialmente aquel que iba a estar bien cerquita de la pasión del Señor, al pie de la cruz. Y Santiago, su pariente, el que iba a morir mártir, el primero de todos, el que iba a seguir los pasos de Jesús en el martirio, el primero del grupo de los apóstoles. Son también ellos 3 los que iban a estar también en el huerto de los olivos. El resto de los apóstoles un poquito más alejado, estos 3, vengan ustedes conmigo a hacer oración. Se aparta un poco más y ellos 3 pueden de alguna manera unirse más a la pasión del Señor en aquello que comenzaba allí en el huerto de los olivos. No siendo del todo fieles, porque como sabemos, allí los apóstoles se duermen. Velen, recen, oren conmigo para que no caigan en la tentación. Los apóstoles ceden y se duermen allí en el huerto. Pero volviendo al misterio de la transfiguración, allí el Señor sube con ellos a este alto monte y dice el texto que se transfigura delante de ellos. Es decir, que el Señor, que es Dios, ¿no?, Dios hecho hombre, ¿no?, lo veían ellos como un hombre, no veían la divinidad. Veían sí las obras de Jesucristo que mostraban un poder divino, cuando resucitaba muertos, cuando caminaba por encima de las aguas, cuando multiplicaba los panes, ¿no?, con una sola palabra resucitó a Lázaro. Devolvía la vista a los ciegos. Entonces, hay algo allí. Los apóstoles podían ver más allá. El mismo Pedro es el que en alguna ocasión confiesa verdaderamente quién era el Señor. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, no un simple profeta, ¿no?, o un gran profeta. ¿Qué dice la gente de mí? Los apóstoles decían, la gente dice que eres un gran profeta, que eres Elías. ¿Y ustedes qué dicen que soy? Tú eres el Mesías. Ahí Pedro, recibiendo la luz de Dios, esto te lo ha revelado mi Padre de los cielos, bienaventurado eres tú, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bendito tú, Pedro, porque Pedro confiesa a Cristo como lo que Él es, el Hijo de Dios encarnado. Pero los apóstoles seguían viendo al Señor en su cuerpo de carne, que necesitaba descansar, porque
porque se cansaba, necesitaba comer, necesitaba dormir. En los momentos difíciles allí en la barca, sacudida por las olas, el Señor se duerme simplemente porque no daba más de cansancio. Entonces, el misterio de Dios hecho hombre, que asume nuestra naturaleza humana en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Cuerpo como el nuestro, alma como la nuestra, pero Dios hecho hombre. Se acercaba la pasión. El Señor iba a humillarse, no solo que siendo Dios se hace hombre, sino que se iba a humillar más. Iba a aceptar voluntariamente la humillación máxima, la muerte, la cruz, el silencio. La misma divinidad se esconde de alguna manera y los apóstoles tenían que prepararse para ese misterio. El Señor con una sola palabra podría haber vencido a sus enemigos y sin embargo se acercaba a la pasión y ahí Él se iba a entregar como un manso cordero al matadero. Y los apóstoles iban a llegar a pensar, ¿qué pasó aquí? Hemos fracasado. ¿Y dónde está el poder del Señor? El Señor los estaba preparando para la cruz, para la humillación máxima. Y entonces los lleva al monte Tabor o Hermón y allí se transfigura. Es decir, que su divinidad se deja traslucir de alguna manera. Todo su cuerpo queda resplandeciente, más brillante que el sol, dice uno de los textos. Sus vestiduras más blancas que la nieve. Los apóstoles allí, Pedro, Santiago y Juan, caen, ¿no?, con miedo, con asombro, admiración, postrados delante de tanta gloria, de tanta majestad. Es como un anticipo de la resurrección. Y junto a Jesús aparecen dos santos, dos personajes importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, el representante de la ley, Dios nos hizo alianza con Moisés, nos entrega la ley por medio de él, en otra montaña, en el Sinaí. Allí aparece Moisés y Elías, el gran profeta, representando a todos los profetas del Antiguo Testamento. Es como una gran reunión allí. Todo el Antiguo Testamento preparando la venida de Cristo, honrando a Cristo allí. La ley y los profetas, todo aquello que fue prefiguración, preparación al misterio de Cristo, allí en la montaña santa, junto al Señor. Y el Nuevo Testamento, que en la persona de Cristo comienza, están allí presentes también Pedro, Santiago y Juan, las columnas de la iglesia. Es un misterio que engloba toda la historia de la salvación, la transfiguración. El Antiguo Testamento, Cristo en la montaña, lleno de gloria, y Pedro, Santiago y Juan. Recibiendo aquella luz que venía de lo alto, Dios dando testimonio, ¿no?, la voz del Padre, este es mi Hijo muy amado, escúchanlo. Está el Espíritu Santo allí que se aparece en aquella nube misteriosa que aparece cubriéndolos con su sombra. Ya en el Antiguo Testamento esa nube es símbolo del Espíritu Santo. El gran misterio de la transfiguración del Señor. ¿Por qué este misterio está metido aquí en la Cuaresma? En el medio de la Cuaresma. Nos estamos preparando para la pasión, para la muerte, la resurrección, y aquí la Iglesia nos pone este misterio de gloria o de luz, ¿no? El Papa Juan Pablo II lo inserta en ese misterio de luz que contemplamos en el Santo Rosario, porque es luz, ¿no? La luz de Cristo transfigurado. Porque ese misterio prepara la pasión. Los apóstoles iban a vivir, como decía recién, iban a vivir la pasión, iban a quedar de alguna manera escandalizados. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Por qué esta humillación? ¿Por qué este silencio?
¿Por qué este fracaso, entre comillas? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué el Señor no reacciona frente a sus enemigos? El mismo Pedro en una ocasión, cuando el Señor les anuncia su pasión, voy a ser entregado por los sumos sacerdotes, me van a crucificar, voy a morir y voy a resucitar. No entendían los apóstoles ese misterio. Y Pedro, el primero allí, poco arrebatado, Pedro es el que se pone a decir, no Señor, eso no va a suceder, nosotros te vamos a defender. El Señor lo rechaza a Pedro, igualándolo a Satanás. Apártate de mí, Satanás, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. El diablo quería apartar al Señor de la cruz. Para eso había venido el Señor, para derramar su sangre por nuestra salvación. No solo que los apóstoles no comprendían ese misterio, sino que lo iban a tener que vivir, iba a ser muy duro para ellos. Entonces el Señor quiso prepararlos para eso que iba a venir prontito. Este misterio se inserta ya en el último tiempo de la vida pública de Cristo, ya muy cerquita de la pasión. Estamos muy cerquita de la Semana Santa, pues aquí la Iglesia quiere que contemplemos ese misterio de la transfiguración, para prepararnos también a vivir mejor la Semana Santa. Misterio que fortaleció de alguna manera a los apóstoles para el escándalo de la cruz, la locura de la cruz. Escándalo para los judíos, dice San Pablo, es el misterio de la cruz, locura para los paganos. Si nosotros hubiéramos planeado la salvación, pues hubiéramos hecho otra cosa, ¿no? Sin embargo, el Señor quiso pasar por la cruz, por el sufrimiento, por la humillación, por la misma muerte, para llegar a la gloria. Según el texto de San Lucas, ¿de qué hablaban? Allí lo escucharon Pedro, Santiago, Juan. ¿De qué hablaba el Señor con Moisés y Elías? Dice el texto, hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Del éxodo, de ese paso, ese camino hacia la gloria, hacia la resurrección, pasando por la cruz. Conversación así misteriosa de Moisés, Elías y el Señor, de lo que iba a suceder en Jerusalén. ¿Qué es lo que iba a suceder? La pasión, la muerte y la resurrección. Así que el misterio de la transfiguración y de la cruz están unidos. También se ve ese nexo cuando uno lee los evangelios, en particular Mateo y Marcos, cuando el Señor por primera vez les dice a los apóstoles, les anuncia la pasión, su muerte, que repito, los apóstoles no comprendieron, el Señor les habló claramente, dice el texto, 6 días después, el Señor eligió a Pedro, Santiago y Juan y subieron al monte para ese misterio de la transfiguración. El Señor anuncia su pasión y dice, cuando anuncia la pasión, dice, tengo que pasar por aquí para llegar a la gloria. Y dice, algunos de ustedes no van a morir sin ver al Hijo del Hombre venir en gloria y majestad. Palabras similares. Algunos no van a morir, y dice el Evangelio, 6 días después, entonces la transfiguración es un anticipo de esa gloria. Van a contemplar esa gloria con una plenitud en la resurrección. Cuando el Señor resucita de entre los muertos, ahí comprenden mucho más los apóstoles. Y después viene el Espíritu Santo y con mayor claridad comprenden el misterio. Por el momento, dice el Evangelio, guardaron silencio porque el Señor les pidió guardar silencio hasta el momento oportuno, cuando tenían que dar testimonio de todos estos misterios. Por la cruz se llega a la gloria, por la cruz a la luz. Tenemos que llegar a comprender
eso, porque en nuestra vida se revive el misterio de Cristo, el misterio de nuestra glorificación, de nuestra salvación. Poder llegar al cielo pasa por la cruz, ese es el camino. Nosotros, a 2000 años de distancia de todas estas cosas, todavía nos cuesta comprender el misterio de la cruz. ¿Cuántas veces obramos como Pedro? No, eso no tiene que suceder. La cruz no, el sufrimiento no. Quisiéramos llegar a la gloria o a la felicidad sin pasar por la cruz. Eso es un engaño del demonio. Un gran engaño del demonio. El demonio propone la gloria sin la cruz. La verdadera gloria que Dios nos promete pasa por la cruz. El demonio nos propone llegar a la gloria sin la cruz. Eso ya se ve en el Génesis. Seréis como dioses. Tentador eso, ¿no? Y cayeron Adán y Eva. Precisamente es lo que Dios quiere hacer con nosotros, llegar a la divinización. Dios hace con nosotros un proceso de glorificación y de divinización por la gracia. Seremos semejantes a Él en el cielo porque lo veremos tal cual es, semejantes a Él. San Pedro dice, partícipes de la divinidad. Dios quiere hacer eso, pero todo a su tiempo, es un proceso. El demonio, seréis como dioses, pero sin pasar por la purificación, sin pasar por abrirse a la gracia de Dios. Es por un camino, por las solas fuerzas humanas. Es el evangelio también del domingo pasado, las tentaciones que Jesús quiso pasar en el desierto antes de comenzar su vida pública. El demonio lo tienta diciéndole, todo este mundo es mío, todos estos reinos son míos, yo te los puedo dar si tú me adoras. Precisamente el Señor es el Rey del universo, pasando por la cruz, llegando a la gloria. Él se convierte en Rey de toda la creación, conquistando ese reino de las almas que se perdían. Pues el demonio se anticipa y dice, yo te puedo dar todo esto que es mío si me adoras, a costa de traicionar evidentemente a Dios. Esa es la tentación también para nosotros, esa es la tentación de la Iglesia, la gloria sin la cruz. Eso es en definitiva la nueva era. Todo ese gran campo de prácticas interminables, casi una lista que no termina nunca, para todos los gustos y para todas las edades y para todas las condiciones de personas, hay algo que en definitiva es eso, llegar a la paz, a la gloria, a la felicidad, a eso que todos anhelamos en el fondo del corazón, pero sin la cruz, sin el combate, sin la purificación interior, sin alcanzar la virtud, por las solas fuerzas humanas, ¿no? Reiki y demás, mil cosas, ¿no? Energías, se llega a todo eso por prácticas. Hay que realizar ciertas prácticas, ¿no? Bien puntuales, algunos son especialistas en eso. Hay cursos y para todo, ¿no? Y voy a conseguir aquello que mi alma anhela, la paz, la felicidad, pero sin Dios, por las solas fuerzas humanas. En cambio, el Señor nos propone su gracia, nos muestra el camino y tenemos que colaborar nosotros con nuestro esfuerzo, porque estamos heridos por el pecado, necesitamos cultivar la virtud, morir al pecado, ¿no? Esforzarnos. Y el Señor va haciendo esa obra de purificación, de divinización. Segunda lectura de hoy, la carta a los Filipenses de San Pablo. Él habla de que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Muchas veces se los he dicho a ustedes, ya San Pablo en aquella época, a ese grupo cristiano allí de los filipenses, muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando.
San Pablo, oralmente y ahora por carta, dice, llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos que se llaman católicos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición. El camino al cielo pasa por la cruz. Sin cruz no hay cielo, no hay salvación. Estos tales acabarán en la perdición. Y dice, porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Las cosas del cielo quedan de lado, solo piensan en las cosas de la tierra. Viven para las cosas de la tierra. Su Dios es el vientre, ¿no? Qué expresión dura. Podríamos traducir, viven para comer y no comen para vivir, ¿no? La Iglesia nos invita en la Cuaresma al ayuno, ¿no? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Iglesia nos invita a escuchar más a Dios, a Jesucristo, al Evangelio. Escúchenlo, dice el Señor en el Evangelio de hoy, el Padre, refiriéndose a Cristo. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Tiempo de purificación, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. El pecado nos avergüenza, pues hay que humillarse, hacer una buena confesión, cambiar el corazón, transformarse. Y San Pablo dice, manténganse fieles. Ustedes, muchos son enemigos de la cruz de Cristo, ustedes manténganse fieles. Ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Fieles en ese camino que conduce a la gloria pasando por la cruz. Como Abraham, que fue fiel, la primera lectura de hoy. Él creyó, incluso cosas increíbles, promesas que el Señor le hacía, y eso se le apuntó a su favor. Fue justo, ¿no? El Señor lo tuvo por justo, por esa fe que tuvo Abraham, que es el padre de nuestra fe. La Santa Misa, que vamos a continuar ahora, y en general la Santa Misa, en la Santa Misa se condensa todo el misterio. Así como en la Montaña Santa decía que estaba condensada el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, están allí todos esos santos personajes y Cristo como cabeza, así también en la Santa Misa se condensa el misterio de Cristo. En primer lugar, la pasión, la muerte y la resurrección. El misterio de la Semana Santa en cada Santa Misa se revive. Pero también se revive la transfiguración. Esas dos cosas que están tan unidas. Para nosotros, peregrinos en la tierra, camino a la gloria, la Santa Misa es algo muy importante, es el centro de nuestra vida. La Santa Misa de cada día es nuestra transfiguración. Aquí venimos, ¿no?, a la Montaña Santa a escuchar la palabra de Dios, así como los apóstoles subieron y escucharon la voz del Padre. En la Santa Misa, si estamos bien dispuestos, escuchamos la voz de Dios, del Padre, del Hijo. Y el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, vamos penetrando en ese misterio. Y luego bajar, es decir, volver a nuestras ocupaciones durante la semana para vivir ese misterio que hemos recibido en la Santa Misa. Dice, y ya termino con esto, dice el Papa Juan Pablo II, hablando del misterio de la transfiguración, sobre la vida consagrada, y especialmente le habla a los religiosos, especialmente le habla a los contemplativos. Dice, estamos llamados, todos, pero especialmente, repito, los consagrados, estamos llamados a contemplar y testimoniar el rostro transfigurado de Cristo. Contemplar y testimoniar. En la Santa Misa contemplamos a Cristo, después damos testimonio de ese misterio con nuestra vida. Y dice el Papa una frase muy linda,
llamados a vivir una existencia transfigurada. El Señor nos transfigura cuando, especialmente por el misterio de la comunión. Al vivir la Santa Misa, en gracia de Dios recibimos a Cristo, aquel que ha resucitado, que se ha transfigurado, pues si realmente comulgamos bien, nuestra vida se transforma. Esa luz se tiene que empezar a difundir hacia afuera, a inundar todo nuestro corazón, todo nuestro interior, y se trasluce hacia afuera, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestras obras. Si no, algo anda mal. Poco a poco, por ese misterio eucarístico, nos vamos cristificando, resucitando poco a poco, con la esperanza de alcanzar la gloria definitiva del cielo. Ave María Purísima.